en el centro de todas las prácticas, disciplinas espirituales, está el hecho de practicar tiempos de silencio y soledad. Y yo diría que silencio y soledad es una de las prácticas más radicales. Radicales no en el sentido de que son difíciles, pero sí son difíciles porque tenemos vidas tan ocupadas y tan llenas de quehaceres y objetivos y metas y cosas que tenemos que lograr o terminar o hacer cada día, que el hecho de tomar un tiempo de silencio y soledad es muy difícil, especialmente en los tiempos que vivimos hoy día. No creo que era tan difícil en el primer siglo porque era más normal, ¿no? Y la vida era mucho más tranquila. Pero ustedes viven en ciudades grandes y una de las características clásicas de ciudades grandes es, son vidas ocupadas, ¿no? Mucho que hacer y tráfico y comunicación y transportación y todas las cosas, ¿no? Que vienen con una vida en una ciudad grande. Y más que eso, también vivimos en un tiempo en que la costumbre es llenar el horario, ¿no? Hacer todo posible, lograr todo posible, ocuparnos al máximo, ¿no? Y eso es realmente vivir el opuesto de la vida de Jesús. Am, si miramos su manera de vivir, ¿no? Su práctica. En Marcos 1:35 leemos, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esto era la costumbre, ¿no? La práctica de Jesús. Yo me imagino que muchas mañanas se levantaron los apóstoles y no estuvo Jesús. Y ya sabían que él iba a salir y ir a un lugar solitario, que en el griego es eremos, la palabra que traducen al lugar solitario. Y eremos, ah, a veces lo traducen como desierto, pero es un lugar tranquilo, un lugar natural, donde uno puede enfocarse. La palabra, la definición de la palabra eremos es un adjetivo griego antiguo que se utiliza a menudo para describir un lugar solitario y desolado. Ah, a menudo en su lugar geográfico de origen se habría referido a un desierto, pero esto es solo incidental. Más bien, Hermos se refiere propiamente a un lugar desierto, un lugar abandonado, inculto y deshabitado. Su esterilidad no se refiere estrictamente a falta de vegetación o de vida, sino falta de asentamiento humano permanente. Así en inglés podríamos decir salvaje, o en español, y así como en el artículo definido se convierte en salvaje en sustantivo, también lo hace en el griego. Entonces, cuando vemos frases griegas como un lugar salvaje o lugar solitario, que dice en español más bien, nos referimos propiamente a a la soledad, ¿no? A un lugar donde uno puede estar en paz, ¿no? Que nadie le va a molestar, que nadie lo va a estar hablando. Y esa palabra, hermos, sale 48 veces del Nuevo Testamento. ¿Y qué es la significación de Hermos? La naturaleza es un lugar donde los humanos no viven, donde los humanos aún no han tenido gran influencia, aparte de un rastro tal vez. Eso significa que es un lugar solitario, carente de plazos, multitudes y ruidos artificiales. Hay tiempo, hay espacio, hay silencio. Buscamos el desierto para descansar, no para estar ociosos, sino para refrescarnos en los ritmos de la naturaleza, en el aire fresco y la luz del sol, y en contacto con nuestro Creador. Y yo diría que eso es el corazón de Hermos, es ir a un lugar o estar en una situación donde uno puede pensar, meditar, comunicar con Dios,
sin ande alguien molestándole y en los lugares éremos que son más bien un lugar de naturaleza, estás conectado con la creación, ¿no? Y la creación nos ayuda a conectar con el creador. Por eso es siempre mejor ir a la playa o una montaña o un parque o un patio afuera con los árboles y hay algo especial. Ahora, también Jesús decía que puedes ir al closet, a un cuarto en la casa y pasar tiempo con Dios. Y el punto más importante es poder enfocarte. Pero en los lugares de naturaleza hay algo poderoso ahí, hay algo importante. Vemos el uso de la naturaleza muchas veces. En Deuteronomio 8 dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en su corazón y vería su cumplirías y no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, estos tiempos en éremos, tiempos en silencio y solitud, son tiempos para Dios enseñarnos, para Dios mostrarnos cosas importantes. Y lo ha usado mucho, ¿no? Moisés pasó 40 años en el desierto, ¿no? El pueblo de Dios en el desierto, 40 años. David en el desierto, ¿no? Oh, y recuerda, yo estoy usando la palabra desierto, a veces no era desierto, era lugares solitarios, ¿no? O naturaleza. Yo creo que fue más así con David. O Juan el Bautista, cuando él empezó, él estuvo en el desierto, ¿no? Y empezó su ministerio afuera de la ciudad, en lugares de silencio y solitud. Entonces, toma un parte muy importante en tu desarrollo espiritual, ¿no? La conexión con la naturaleza. Y yo te digo que la verdad es que cuando uno crece espiritualmente, se da cuenta de que toda la creación tiene conexión con Dios, incluso nosotros, obviamente, pero no solamente nosotros, sino los animales, los árboles, toda la creación tiene conexión. La palabra nefesh, que, que, que describe en Génesis 2 y 3, cuando habla que Dios tomó la tierra, el polvo, sopló y dio a la tierra nefesh. Y muchas veces lo traducen como la palabra alma. Pero lo interesante es que no solamente dio nefesh al ser humano, lo dio también a los animales y los árboles, las plantas. Entonces, no es decir que tienen almas como nosotros pensamos almas, pero tienen un espíritu, tienen algo de la creación de Dios. Y hay otras palabras para alma también, con neshama, y hay otras palabras, la ruach, pero lo que muchas veces traducimos como alma, Dios lo dio también a los animales y las plantas. Y realmente no es la misma cosa, pero sí hay una espiritualidad de toda la creación. Y es interesante porque en muchas religiones indígenas se dan cuenta de eso y creen ellos en los espíritus de los árboles o de los animales y no están completamente incorrectos. Dios sí dio algo de su ser a los animales, a las plantas, a toda la creación. De hecho, en Romanos 1 dice que toda la creación está en angustia hasta la llegada del Mesías. Es decir, que toda la creación se siente algo. Y hay pruebas científicas que han probado eso, ¿no? Por ejemplo, hay una investigación, bueno, hay un sistema de, de monitorar, de observar la, 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 la
no tengo el vocabulario para describirlo. Tú sabes, como tenemos el norte en el sur del planeta y hay como un corriente de electricidad de que protege el planeta. En inglés es magnetism, no sé cuál. Campo magnético. Ok, campo magnético. Y ese campo magnético impacta el ser humano. Es algo que conecta con nosotros y los científicos lo observan para ver la protección que tiene nuestro planeta del sol, ¿no? De las tormentas del sol y cómo nos impacta y la electricidad y todo eso. Bueno, sabemos que está cambiando, ¿no? Y sabemos, y entonces hay máquinas alrededor de todo el planeta que observan y están mirando esto, pero algo pasó en el mundo que como todos los números explotaron un día y, y hubo un cambio radical y grande y no sabían por qué, pero lo obvio era que era el 11 de septiembre 2001. Eso fue el día que hubo el ataque en Nueva York y todo eso pasó y todo el mundo estuvo mirando eso. Y eso tuvo un impacto del campo magnético. Y es decir, que nosotros, el ser humano, lo que nosotros sentimos, como lo que está pasando en nuestros corazones y mentes, impacta la creación. Ya también lo mismo pasó el día que se murió la princesa Diana, cuando ella se murió en París, que hubo un cambio del campo magnético y saben que nuestros corazones emite algo electrónico, así que otros corazones pueden sentir, también nuestro cerebro. Es decir, que básicamente todo está conectado. Todo está conectado. Y entonces los indígenas no estuvieron completamente incorrectos. La verdad es que sí, todo está conectado. Y Dios, obviamente, si uno entiende la creación, y hay comentarios en la Biblia que indican eso, ¿no? Que las estrellas nos hablan de la creación, que las estrellas ah, ah, anuncian la gloria de Dios, que toda la creación tiene algo que ver con nuestra relación. Entonces, ese tiempo para separarnos de la creación del ser humano y conectarnos con la creación de Dios es muy importante. Y yo veo que viene con la madurez espiritual, que cuando uno crece en su madurez espiritual, se siente más la conexión con la naturaleza, con los animales y obviamente con el ser humano, ¿no? Pero eso es parte de la espiritualidad. Jesús iba muchas veces, ¿no? Marcos 6, cuando hubo mucha presión, dice, y como no tenían tiempo ni para comer, tan ocupados que andaban, pues era tanta la gente que iba y venía. Jesús dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca y a un lugar solitario. Jesús lo practicaba, pero también enseñaba a sus discípulos a separarse de la gente y ir a un lugar tranquilo para descansar. Y la palabra en griego era eremos en esa frase. Es que un lugar de naturaleza que va a ser tranquilo, donde puedes buscar balance, paz, conexión de nuevo, ¿no? Aún hay investigaciones que prueban que caminar sin zapatos en la tierra te conecta. También sabemos que el cerebro emite una frecuencia que es exactamente la misma frecuencia del planeta, la Tierra. Tú sabes que toda la Tierra emite un sonido, ¿no? Se puede decir. Pues es una frecuencia y eso ya está bien establecido, pero lo que recién descubrieron es que tu cerebro emite la misma frecuencia y hay muchas frecuencias, hay muchos diferentes, pero es decir, y sube o más bien conecta
cuando estamos meditando. Entonces, literalmente, tú estás conectando con la creación cuando estás meditando, cuando estás en silencio y soledad. Y hay mucho que no sabemos y no entendemos todavía, pero esos son descubrimientos muy interesantes porque respaldan, apoyan lo que dice la Biblia, ¿no? Y por qué Jesús tenía que salir a lugares de eremos, por qué enseñó a sus discípulos, ¿no? En Mateo 14, cuando Jesús recibió la noticia, hizo la noticia de que su primo, Juan el Bautista, lo habían matado, se retiró él solo a una barca en un lugar solitario, un lugar hermoso. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados, ¿no? Y tú sabes la historia, que sintió compasión él y los ayudó, pero ves su práctica, ¿no? Cuando está en tiempos emocionales, en tiempos cuando uno recibe malas noticias, se separó a un lugar de eremos. Y eso es muy importante, saber hacer eso, enseñar eso para cuidar tu alma, para reconectar a la creación. En Lucas 5 dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo de que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Cuando con más fama, con la agenda más ocupada, con más personas demandando su atención, su tiempo, tenía que proteger Jesús sus tiempos en ermos, sus tiempos solitarios para orar, para enfocarse, para reconectar y con Dios. Y entonces Dios nos hizo de una manera de que podemos conectar con Él a través de los lugares ermos, los lugares naturales, ¿no? Um, Cuando Él iba cuando iba a decidir quién iban a ser sus apóstoles, dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar a la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles, ¿no? Antes de una decisión grande, quería él el tiempo en silencio y soledad en un lugar de hermos, un lugar donde podría Jesús conectar, ¿no? En Juan 6 leemos que, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo, ¿no? Para recalibrar, para reconectar, para clarificar su corazón y su mente. Obviamente esto era una práctica muy grande y muy importante para Jesús, ¿no? Y hemos hablado en el pasado, ah, estos son transparentes del pasado, pero que era también, llegó a ser la práctica de los apóstoles, ¿no? Que fueron al templo para orar. Y en el templo había mucho arte, muchas cosas, ¿cómo se dice? Para ver, ¿no? Visuales, se puede decir visuales. Muchas cosas que nos impacta la visión, que nos ayuda a conectar con Dios. El arte es muy importante. Por eso los templos y más tarde las catedrales presentaron la creación de Dios, presentaron las historias de Dios, las historias de la Biblia. Obviamente la mayoría de la gente no sabían leer, pero el templo, Dios estuvo muy entregado en el diseño del templo, los colores, los metales, las joyas, todo para ayudarnos a conectar con Dios, ¿no? Y era la práctica, ir al templo, tiempos de oración, para orar, para meditar, para contemplar. También Pablo, y el sábado salimos de la ciudad
buscando un lugar de eremos, ¿no? Y nos encaminamos a la orilla del río donde teníamos entendido que se reunían los judíos para orar. ¿Ves? Era la práctica de los judíos tener un lugar de eremos, ir al lado de un río. Y científicamente sabemos que cuando el agua está moviendo, emite algo electrónico que nos impacta el cerebro. Y eso ya está probado, investigado y no sabemos, pero exactamente el por qué, típicamente no, bueno, a menos si somos científicos, pero no lo entendemos, pero sí lo sentimos, ¿no? Ir a la playa, ir a un río, ir a un lago, ¿no? Uno se siente la paz y la conexión. Dice, ahí tomamos asientos y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Y también demuestra que no eran legalistas, no era como, no, no queremos hablar con nadie. Hablaron con las mujeres, de ahí viene la historia de Lidia y fue increíble. Pero ves la práctica, ¿no? De ir a un lugar de eremos, ¿no? Y yo compartí esto antes de una de las ilustraciones de Ruth Haley Barton, era que somos como, es como poner una jarra en el río y sacarlo y hay lodo y tierra y agua mezclando, pero si lo dejas solo, poco a poco la tierra cae hasta llegar a la parte y el agua sale más clara, ¿no? Más claro. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando tomamos el tiempo para estar quietos y reconocer que Dios es Dios. Y es bastante retante porque se siente, para el ser humano moderno, se siente como una pérdida de tiempo, pero no lo es. Es un tiempo súper importante. Es sentar y quedarte quieto, nada más quieto. Alguien dijo, cuanto más callado te vuelves, más escuchas. El silencio es el lenguaje de Dios, le habla al alma. O alguien dijo, el silencio es la puerta al alma. Y yo sí creo esto, 100%, que es muy importante. Hablando de la importancia de escuchar, Apocalipsis habla 46 veces, 492 veces habla de la importancia de oír, de escuchar en el Nuevo Testamento. Jesús mismo habla más que 75 veces de la importancia de escuchar. Él tenía la frase, el que tenga oídos que oiga, ¿no? Y que debemos ser buenas personas, muy aptos, muy bien en saber cómo escuchar. Y uno no puede escuchar si está hablando, tiene que estar en silencio. Y esa práctica es increíble, yo diría, una de las prácticas más difíciles, aunque parece tan fácil, pero por la presión de la vida, por los muchos quehaceres, estar ahí, pasar 15 minutos en silencio, escuchando, puede cambiar tu vida. Y tener la práctica de eso puede cambiar tu vida. Um, Alguien dijo, cuanto más silencioso estés, más podrás huir. El silencio es el lenguaje de Dios y es también el lenguaje del corazón. Am, También uno recibe revelaciones, ¿no? Uno recibe mensajes. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo, en el cielo. Y yo sí creo que Dios me ha revelado muchas cosas en mis tiempos de silencio, en mis tiempos de estar ahí quieto. Y hasta que casi siempre tengo mi, mi, ah, mi cuaderno ahí al lado porque me vienen muchos pensamientos. Yo he tenido hasta sermones, como Dios me dio sermones, un sermón y pum, me pongo a escribir rápido porque en mi tiempo de meditación, mi tiempo de silencio, recibo mucho de Dios o cosas como se ponen más claros.
me da más entendimiento, me da más sabiduría. Um, en Lucas 24 dice, cuando estuvo a la mesa con ellos, tomó pan, dio gracias y lo partió y comenzó a dárselo. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Esto fue después de la cruz, cuando Jesús resucitó. Recuerda que estuvieron caminando en el camino a Emmaus y no sabían qué era, pero en ese momento Dios abrió sus ojos y reconocieron a Jesús. Muchas veces Dios nos abre los ojos o nos abre la mente para ayudarnos a entender, para revelar, ¿no?, las cosas importantes. Entonces, el beneficio de tiempos de silencio y solitud es claridad, ¿no? Entendemos las cosas más claras, podemos entender cosas para encontrar balance, podemos uh, como dejar todo, poner en su lugar, ¿no? Recordar quién es Dios, recordar el Espíritu Santo, conectar con el Espíritu Santo y encontrar la paz. Podemos, en tiempos de silencio y soledad, recibir revelaciones, entender cosas, comprensión y muchas veces también dirección. Y a veces nada más preguntar a Dios, Dios, ¿qué debo hacer con esto? ¿O qué quieres que entiende yo de esta, que vea yo, ah, qué sabiduría me falta? Y decirlo a Dios, preguntarlo y luego estar ahí quieto por un tiempo, ¿no? Escuchando, nada más escuchando. Es una práctica completamente espiritual. No hay nada lógico en eso, no hay nada, no es algo que tú vas a producir o puedes pretender o inventar. Es algo completamente espiritual, ¿no? Y a veces Dios no dice nada, pero a veces nos vienen muchas ideas. Y es importante tener esa clase de relación con Dios, que puedes preguntarle y escuchar y ver si te contesta, ¿no? O ver qué te ayuda a entender, o qué te ayuda a ver. Pero el beneficio es grandísimo de silencio y soledad. Entonces, ahí voy a parar y